Este programa es presentado por Estatal Pública de Verdad. Los que tienen más deben pagar más. Nosotros no estamos para eslogan ni para titulares. Este es uno de los actos más cobardes que hemos visto. El gobierno va a invocar la ley antiterrorista. No se va a cerrar ningún colegio. Le ha dado la espalda a la clase media. Hemos sido testigos de la más brutal campaña del terror. Ha resuelto condenar a John Joseph Reilly como autor del delito reiterado de abuso sexual. No he cometido ningún delito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuántas cosas pasaron este año? Uno se acuerda, bueno, claro, este año fue el cambio de mando, reforma tributaria, reforma educacional, problemas en el metro, los bombazos, el caso Reilly, el caso Penta. Muchísimas más cosas ocurrieron este 2014 y son parte de este programa en que vamos a hacer algo de resumen de fin de año, aparte de hablar de la contingencia. Nos acompañan en el día de hoy Gloria de la Fuente. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Alberto Mayor, muchas gracias por la compañía en este programa de cierre de año. Y como es cierre de año, no vamos a elegir la frase de la semana, vamos a elegir la frase del año 2014. Y tenemos varias candidatas para que ustedes vayan tomando nota. Aquí también en el estudio vamos a hacer el mismo ejercicio y elegir cuál es la frase más destacada del año. Partimos por una palabra que se repitió muchísimo. El 25 de marzo, retroexcavadora. Jaime Quintana, presidente del PPD. O sea, cuando usted va a construir una casa, una villa, una escuela, primero pasa la retroexcavadora para sacar lo que no sirve. Y en educación, por favor, tenemos muchas cosas que no sirven. La retroexcavadora de Quintana. Muchísimas frases célebres nos dio Nicolás Eyzaguirre, el ministro de Educación, este año, entre los idiotas del verbo divino, los patines también, y la frase aquella en que hablaba de los colegios con nombre en inglés y con pelo un poco más claro. Tal vez la que más quedó fue la de los patines y la elegimos. Se la recordó además, y es el video que vamos a ver ahora, la interpeladora, cuando fue interpelada la diputada Hoffman. Eyzaguirre y los patines. ¿Por qué no entrenas más? Porque no le da mejor comida al que va descalzo. Bueno, pero es que primero te bajar al otro de los patines. Primero tengo que bajar al otro de los patines, la frase del ministro Eyzaguirre. Reforma educacional, reforma tributaria, que nos dejó también varios conceptos para el bronce. Jorge Aguad, presidente de la Asociación de Bancos, declarándose el papá de la guagua después del acuerdo para la reforma. El papá de la guagua. Creo que me siento con el derecho a decir, ¿no es cierto?, que el papito está aquí. El papito está acá, decía el presidente de la Asociación de Bancos. También Andrés Saldívar, senador de la Democracia Cristiana, dio un concepto que ahora ya es célebre, el de la cocina, que tiene que hacerse en una negociación en privado, según decía. Una cosa es de la esencia misma de las negociaciones que tienen que hacerse en privado. No se pueden hacer de cara al público. La cocina privada de Saldívar, otra de las frases destacadas. Seguimos, el expresidente Lagos tuvo mucho protagonismo en este cierre de año con un discurso ante los empresarios de la ICARE que tal vez sea el discurso del año. Esta es la frase más destacada de aquella irrupción del expresidente Lagos en el debate público. Entonces acá, mis amigos, no hay problema financiero. Aquí falta decisión política. Todo aquello que es concesionable, pues se concesiona. Que es financiable por los privados, pues se entrega. El expresidente Lagos y su frase destacada. La presidenta Bachelet también entró en algunos momentos de manera bastante específica a la contingencia, algo que no había hecho tanto en su primera administración. Tal vez una de sus intervenciones más recordadas fue cuando, durante una gira por Europa, habló de campaña del terror a raíz de las críticas a la reforma educacional. En Chile, en la política se ha hablado de campaña del terror cuando uno une campaña, recursos y un mensaje de atemorizar a la población. Eso decía, acá hay una campaña que busca dar una cierta imagen de la reforma educacional, primero que es falsa, que no es cierto, y que genera, y ha generado en algunos sectores, temor.
Y hay finalmente una frase que es bien especial, porque es de un audio grabado de manera subrepticia en el caso Penta. El exgerente Hugo Bravo conversando con uno de los controladores del grupo, Carlos Alberto Lavín. Esto es lo que decían en aquella frase. Algo le pasó al choclo también a Néstor Silva, efectivo. ¿Contra qué se le robó? Abordan desgraciadamente contra boletas. ¿Y la boleta de quién? Dice que es de una sociedad de él, afuera. Le pagó antes y después, como 400 millones de pesos. Ahí está, un resumen de algunas de las frases más destacadas del año. La retroexcavadora, los patines, el papá de la guagua, la cocina, la falta de decisión política, la campaña del terror y las platas de Penta. Ustedes ya pueden votar por la frase más destacada del año. Partamos por ti, Hernán. ¿Cuál te gusta o te parece la que queda en la memoria? Sí, yo creo que hay mucho y son todas muy interesantes, pero me voy a quedar con la de Quintana. Creo que detrás de la retroexcavadora hay de alguna manera también el símbolo del primer año de este gobierno, de un gobierno que se impuso, ¿cierto?, con mucha fuerza en las urnas hace un año y que, paradojalmente, con este espíritu refundacional simbolizado en la retroexcavadora, se ha encontrado un año después más bien con una oposición ciudadana al conjunto y al contenido de estas reformas. Creo que es de alguna manera la palabra que más resuena simbólicamente en este año político. ¿Gloria? Yo haría una terna, la verdad. Dentro de las tres, creo que la primera, sin duda, es la del caso Penta, porque se revela algo que de alguna manera todos sospechábamos, pero que en el fondo se hace evidente a través de estos audios y que además llevan en el fondo a tribunal, y es un caso que efectivamente hoy en día está pendiente todavía. Eso como en primer lugar, y porque me parece que va a ser interesante ver cómo evoluciona la agenda de reforma al financiamiento de la política a partir de eso. Segundo, lo de Saldívar. Me parece que lo del senador Saldívar, la segunda frase que quedaría de alguna manera también para aquellas cosas que son tal vez nefastas de la política, creo yo, para efecto del 2014. Lo que revela de alguna manera Saldívar de manera muy natural es algo que yo creo que como práctica en la sociedad chilena y en general la actividad política está, yo creo, derrotado, ¿no? Esta idea de que las decisiones debieran tomarse en un lugar distinto al espacio republicano que está consignado para eso. Y la tercera, obviamente, lo de la retroexcavadora, no porque no comparte el fondo, a diferencia tal vez de Hernán. A mí me parece que efectivamente lo que hay detrás de reformas estructurales es también una mirada de sociedad distinta. El punto es que me parece que la metáfora fue muy desafortunada porque fue muy mal interpretada, pero me parece que el fondo se comparte y me parece que además refleja de alguna manera esta idea de cambios estructurales. Ok, Joaquín. Bueno, Gloria introdujo esto de la posibilidad de elegir ternas de frases. Bueno, van a hacer todo por el chorro ahora. No, yo creo que para mí, la frase del año es la retroexcavadora. Porque, por dos razones. Uno, porque de alguna manera marcó todo el año. Cuando ahí la nombraron, dijeron que esa frase fue en marzo, a fines de marzo. 25 de marzo, claro. Entonces, en el fondo, estuvo presente y todavía es como la frase más importante casi del año. Y porque ahí está como el nudo de toda la discusión que hemos tenido y que probablemente se dé al interior de la nueva mayoría, que es, ¿qué quiere hacer Michelle Bachelet versión 2? ¿Quiere, por así decirlo, hacer cambios graduales, manteniendo los avances que ya había, o quiere retroexcavadora? Y quiere retroexcavadora en el fondo como decir, mira, la verdad es que actuamos mal, es malo lo que había, partamos de nuevo, creemos una cuestión distinta. Y eso pienso que ha estado en juego en la reforma tributaria, en la reforma educacional, en todas las grandes discusiones que hemos tenido. No sé, leí una columna de Carlos Peña en el Mercurio del domingo que hablaba así como el malentendido, el gran malentendido del año 2014, probablemente esté ahí. ¿Qué es lo que quería la gente? ¿Qué es lo que quería la gente? Quería en el fondo que se construyera un modelo nuevo, algo distinto, que se borrara lo anterior, retroexcavadora, o quería cambios, pero con gradualidad. Entonces, en el fondo, más que por la frase misma, por lo que envuelve, por su significado, por la decisión que está detrás, creo que la retroexcavadora es la frase del año. Perfecto. Alberto. Sí, yo creo que de las cuatro frases que a mí me parecen más interesantes, creo que hay tres que se sostienen entre sí, que son frases transicionales, digamos. La alianza público-privado de Ricardo Lagos con ese fragmento semibíblico sobre las posibilidades de entregar concesiones, digamos, en un tono bastante elevado. La frase, lo que pasa con el grupo Penta, que es parte también de la historia política reciente, una dinámica muy transicional, todo lo que ahí se devela.
Y la frase de Jorge Aguad como poder fáctico explícito, diciendo, bueno, yo soy el padre de la reforma tributaria, no es menor que el presidente de los bancos sea el padre de la reforma tributaria. Pero esas tres frases efectivamente se condensan en el problema de la retroexcavadora. Y el problema de la retroexcavadora es que efectivamente Quintana, con toda lógica, tenía razón cuando dice hay que pasar una retroexcavadora si uno lo que quiere hacer cambios estructurales. El problema es que apenas lo dijo, Michelle Bachelet dijo que no eran buenas las metáforas en una cosa que en plena reforma educacional no era una buena idea, digamos, pero bueno, dijo que no era bueno usar metáfora en este momento, digamos, ¿ya? Y hubo todo un esfuerzo por evitar que esa frase calara demasiado hondo. Yo creo que la primera gran derrota de la nueva mayoría como fuerza histórica fue el momento en el cual se desconoce a la retroexcavadora, y en ese sentido yo también creo que es muy importante esa frase como articuladora de un fracaso, que es el fracaso de la nueva mayoría, no como articuladora de, como dicen Hernán y Joaquín, de que efectivamente se están haciendo una retroexcavadora, que no es el caso, evidentemente. Okay. La pregunta, Gloria, y ya la votación queda en manos del público, por cierto, la retroexcavadora ganó aquí en el panel, pero el público no nos suele hacer mucho caso. La retroexcavadora, ¿hubo mucha retroexcavadora o muy poca, por ponerlo en esos términos, en este gobierno? O sea, ¿fue un gobierno que se pasó de revoluciones en términos de cambiar demasiadas cosas demasiado pronto, o más bien ha pecado al revés, de no llevar a cabo esos cambios? Yo creo que más bien el pecado más importante de la retroexcavadora es ir para adelante y para atrás, en el fondo, ¿no? Yo creo que ese es el punto, que en general ha habido cierta confusión respecto a las reformas, entre otras cosas, creo yo, no porque no haya claridad a dónde se quiere llegar, sino que porque la discusión al interior de la coalición me parece que es muy relevante todavía. No hay aún claridad, me parece, en algunas materias donde probablemente la discusión se debió hacer antes, o la coalición debería tener la responsabilidad de tener mecanismos para resolver de alguna manera los disensos. Lo que hemos visto este año ha sido en general, a propósito de estos retrocesos de la retroexcavadora, la discusión permanente en los medios de comunicación de los presidentes de los partidos de la nueva mayoría sobre las reformas que se supone que tenían cierto nivel de consenso. Me parece que ahí hay un problema. ¿Quién se ha fortalecido y quién se ha debilitado en esa especie de pugna interna en el oficialismo? Yo creo que en general, lo que pasa es que creo que hay que mirar el cuadro completo, ¿ah? Y yo creo que en general el cuadro completo es de debilitamiento en general del sistema político, ¿no? Porque tanto la nueva mayoría me parece que le falta todavía firmeza y convicción respecto a las reformas estructurales, pero sin lugar a duda al frente, desde la oposición también falta entonces un proyecto alternativo de sociedad. Lo que hemos visto hasta acá, o un proyecto alternativo en materia de políticas públicas. Lo que hemos visto hasta acá es más bien una crítica permanente sobre aquello que el gobierno propone, sobre aquello que está en la discusión del programa de gobierno, de alguna manera que es algo material, concreto, y no una propuesta más concreta, más clara sobre la mesa. Me parece que eso devela también las disputas que tiene la alianza o la coalición por el cambio al interior. Hernán, ¿ves un gobierno que sigue con una intención de pasar esta retroexcavadora, de llevar a cabo reformas realmente estructurales o no? ¿Cómo cierra el año en el fondo el oficialismo? No, mi impresión es que el espíritu refundacional sigue presente en la nueva mayoría y que recordemos, creo que justo hacerlo un año después, fue un acuerdo electoral encabezado por Michelle Bachelet con un rimbombante programa, ¿cierto?, lleno de grandes titulares y que concitó un éxito electoral muy potente, mayoría en ambas cámaras, ¿cierto?, y un espíritu, digamos, de transformación y cambio súper profundo, con un discurso muy fuerte. Recordemos cómo entraron con la reforma tributaria, los poderosos de siempre, cosa que incluso el propio Arenas luego ya se retractó. Pero mi impresión es que en términos generales, quien hoy día está detrás de Michelle Bachelet es un mundo que tiene más bien un espíritu autoflagelante, o sea, una cierta vergüenza respecto de lo que ocurrió en los 20 años de la concertación y por lo tanto un espíritu de llevar adelante las reformas por estructurales que sean, aun cuando eso signifique someter a un estrés, digamos, a la sociedad y al sistema, porque para ellos el cambio cultural que quieren hacer es fundamental. Por lo tanto, yo creo que el próximo año va a continuar, aun cuando creo que si siguen con reformas que además no tienen la calidad que exigen, digamos, chocando en contra de la propia sociedad. Alberto, ¿ves lo mismo? ¿Ves que los autoflagelantes, los que quieren refundar, son los que son mayoría o los que mandan en el oficialismo? No, de hecho perdieron el año. Los flagelantes supuestamente eran los grandes ganadores después de los 2011, eran los que habían anticipado 10, 15 años gran parte de las temáticas y habían puesto en escena un malestar social bastante antes de que éste tomara las calles, y cuando aparece entonces quedan fortalecidos. El gobierno de la nueva mayoría parecía, y esto es bien importante señalarlo porque nunca fue real, el programa de gobierno nunca fue dominado por los flagelantes, ni mucho menos,
y por tanto se llega al gobierno con la imagen de que iban a haber grandes reformas, y a poco andar el año se lo toma Gutenberg Martínez, se lo toma Ignacio Walker, el año se lo toma Camilo Escalona en articulación política, el año se lo toma Enrique Correa en articulación con las empresas, el año aparecen los fantasmas de la concertación ya organizados en forma de poltergeist completo, digamos, y ya no hay manera y no parece haber espacio para las reformas estructurales. Por tanto, no me parece para nada cierto. O sea, la reforma educacional, la Iglesia; la reforma tributaria, los bancos, ¿ya? La reforma laboral, porque la DC tenía comprometida a la ministra, ¿ya? Tuvo que salir aparentemente más o menos alineada, y porque además había demasiado ruido ya con toda la conducta previa del quintacolumnismo que se estableció en la DC. Por lo tanto, yo creo que para nada hay una dinámica de cambios estructurales. Les recuerdo que no hubo cambio de constitución como primera medida y ahora se postergó la agenda, no hubo cambio, se postergó la comisión de FP, y hay una cosa no menor, aquí no ha ocurrido ni un equivalente proporcional a la reforma agraria, ni un equivalente proporcional a la nacionalización del cobre, para decir cosas que pasaron en Chile en su momento cuando eran cambios estructurales de verdad. Joaquín. A ver, yo creo que aquí el problema es que las palabras de alguna forma generan realidades. Entonces, lo que ocurrió con la retroexcavadora es que el solo hecho de decir, vamos a pasar una retroexcavadora, y al mismo tiempo decir, bueno, entonces viene, ¿qué es la retroexcavadora? ¿Es la reforma tributaria? ¿Es la reforma al sistema político? ¿Es la reforma educacional? ¿Es la reforma laboral? ¿Es la reforma constitucional? Ahora, ninguna de estas cosas todavía ha ocurrido, pero el solo hecho de plantearlo así, como diciendo, vamos a refundar con todas estas reformas juntas, provocó un efecto. ¿Ah? ¿Y cuál es el efecto? Básicamente que la economía se frenó mucho más de lo que correspondía por el ciclo económico internacional. Al poco andar, la clase media, de alguna forma, se descolgó, por así decirlo, del apoyo al gobierno. Se le dijo, mira, no, aquí la reforma tributaria solamente la van a pagar los ricos y poderosos. No fue así. No sé, ahora viene el impuesto a los automóviles. No son los ricos y poderosos. Entonces la clase media dijo, esta cuestión me toca a mí. Oye, los colegios, la educación. Bueno, van a ser los colegios particulares subvencionados los que vamos a afectar primero, donde está la clase media. Entonces la clase media como que se descolgó del apoyo al gobierno. Y finalmente, ciertas fuerzas al interior de la nueva mayoría terminaron de alguna manera frenando. O sea, la reforma tributaria finalmente fue un acuerdo con la alianza. La reforma educacional hoy día está, no nos adelantemos, falta un poco, pero como la nueva mayoría como dándose cuenta de decir, oye, si seguimos tal como estamos, va a terminar cerrando colegios. Por tanto, veamos qué indicaciones hacemos para que al final no pase mucho. Entonces, en el fondo, ha habido fuerzas al interior de la propia nueva mayoría, una interpretación parecida a lo que dice Alberto, pero de otra forma, que han terminado por frenar la retroexcavadora. O sea, en los hechos no ha habido retroexcavadora, aun cuando el solo hecho de decir la voy a pasar provocó efectos reales negativos durante el año. Okay. Hernán, ¿tú coincides con lo que citaba Joaquín de la columna de Carlos Peña de hablar de un malentendido? O sea, que finalmente el gobierno o el oficialismo entendió mal lo que pasó en el año 2011. Yo creo que sí, lo hemos conversado antes. Yo creo que se sobrediagnosticó el 2011 y se leyó una demanda por transformaciones profundas y radicales al modelo que fueron mucho más lejos de lo que la ciudadanía realmente quería. Efectivamente, la campaña fue capaz de sintonizar con una demanda de cambio y Michelle Bachelet de alguna manera catalizó muy bien esa demanda de cambio. Pero una vez que empezamos a conocer la bajada concreta y real de lo que significaba una reforma tributaria para la sociedad completa, no solamente para los poderosos de siempre, una mejora, una calidad pública y gratuita, pero en realidad discriminando a los particulares subvencionados y afectando a la clase media. Noticia en desarrollo lo que va a ocurrir con la reforma laboral, porque la verdad es que solamente conocemos más bien titulares y minutas, pero no el proyecto de ley. Por lo tanto, mi impresión es que sí, mi impresión es que se leyó a una ciudadanía de alguna manera arrepentida de los últimos 25 años y demandante de una sociedad igualitaria donde el Estado tuviera un rol preponderante y se dejó de lado de alguna manera todo lo que se había avanzado en materia de progreso y bienestar económico y de la posibilidad de elegir de la gran nueva clase media chilena emergente, y eso le está pagando, hoy día están pagando la cuenta por eso. Sí, yo disculpa. No, dale, adelante, por favor. Es que no estoy para nada de acuerdo con ese diagnóstico. Me parece, primero, que las reformas no nacen de la nada.
las reformas que se propone este gobierno tienen que ver con diagnósticos súper claros respecto a la segregación en la educación en Chile, que es evidente y que sus resultados están ahí a la vista. Luego, en materia tributaria, evidentemente era necesario hacer algún tipo de reforma tributaria, no porque fuera antojadizo respecto a los gobiernos de centro-izquierda en general, sino que porque la carga tributaria en Chile es una de las más bajas de los países de la OECD, con quienes además nos vanagloriamos pertenecer. Luego, cambia la Constitución, una democracia madura, institucionalmente, una de las mejores calidades de la democracia, si tú quieres, del conjunto con Uruguay y Costa Rica en América Latina, como es nuestra democracia, debiera entonces ser capaz también institucionalmente de generar un proceso que permita un cambio de la Constitución para cambiar esa Constitución que se generó, convengamos, en un proceso o en un gobierno que no era democrático precisamente. Y luego la reforma laboral en Chile se ha hecho, o sea, era necesario y se discutía hace muchos años la necesidad de hacer una reforma laboral. Evidentemente el espacio del Congreso, el espacio para mejorar o no los proyectos, ahí es donde se discute, pero me parece que no hay un diagnóstico errado en términos de que esta reforma era necesaria porque había un diagnóstico detrás respecto a la necesidad de hacerlo. Gloria, ¿cómo te explicas tú que se perdió la popularidad de la reforma y de la presidenta? Sí, porque yo creo que hay otra cosa que creo que tiene que, y que está muy presente en esta mesa por lo demás, que tiene que ver finalmente con la confusión. Yo creo que la baja de la popularidad de la presidenta no tiene que ver tanto, porque si tú miras en un fondo como el detalle de la reforma, lo más probable es que las personas estén más de acuerdo sobre eso. Yo creo que lo que hay en general y que refleja bien esta mesa es una confusión respecto a cómo se están llevando adelante estos procesos, pero no respecto a las reformas mismas. Me parece que no hay ahí un problema de diagnóstico en términos de déficit político de la moneda. O sea, eso sí me parece que hay que reconocerlo. Yo creo que había un problema de conducción. Y lo segundo, como para terminar, respecto a la concertación en general, esta idea como los autoflagelantes y esta disputa, me parece que lo que hay que reconocer no es que hay una disputa al interior de la centroizquierda en general respecto a desconocer los 20 años, porque pareciera que la derecha defiende más los 20 años de la concertación versus propia gente que fue parte de la concertación. Me parece que eso no es así. Más bien lo que hay detrás de eso es entender que en los gobiernos de la transición, los 20 años de gobierno de la concertación, obedecieron a un ciclo específico de la política y la sociedad chilena en general, y que hoy en día estamos en otro momento político. Las sociedades se transforman, cambian, y eso implica necesariamente hacer otro tipo de transformación. Alberto, ¿se sobrediagnosticó lo que pasó el 2011 y eso es un error, un malentendido, como decía el rector Peña? A ver, Carlos Peña es bien olímpico en estas cosas, porque yo tengo la suerte de que sistematizo siempre información previa, y el mismo el 2012, debo decir además que como yo fui el autor del derrumbe del modelo, que fue la tesis de que había una crisis de legitimidad del modelo económico y del modelo político, que hacía que el modelo político fracturaba en su incapacidad de sostener el modelo económico, las posibilidades de mantenerlo en el tiempo, y eso iba a terminar en cambiarlo. Esa tesis de ruptura, de fractura, que es la que él señala como el malentendido, esa tesis, él mismo dice, ese mismo año que se publica el libro, el 2012, él dice, le preguntan sobre el derrumbe del modelo y él dice, aquí lo que hay no es un fin del modelo, lo que sí hay es una crisis de legitimidad grave del modelo. Él mismo dice que hay malestar social, ¿ya? Y por tanto le atribuye, lo único que él cambia es que dice, esto no implica, ¿ya?, que vaya a haber un cambio de modelo, lo cual acepta el programa de gobierno de Michelle Bachelet, que dice que se van a hacer reformas al modelo y no un cambio de modelo. Por tanto, la tesis de Carlos Peña original es idéntica a la del programa de Michelle Bachelet. Y en ese sentido hay que entender que ahora decir lo contrario es bastante cómodo, porque estamos en un momento que es muy típico de los cambios. Por eso aquí saber de sociología y de historia en términos de usarla, digamos, es muy importante. O sea, aquí no es solamente una cuestión de revisar los autores así como cosas que dijeron, sino que entender la historia. Los procesos de transformación tienen siempre un momento de lo que se llamó en la Revolución Francesa la restauración. O sea, el momento en que la reforma está yendo muy lejos y de pronto la gente reacciona de vuelta. Básicamente porque nadie nunca quiere cambiarse de modelo. Nunca. Eso es normal. Lo que él dice es banal. Cuando él dice la gente no quiere, lo que quería era más inclusión en el modelo. Toda la gente, en todas las épocas de la historia, lo que quiere es más inclusión en la parte donde el modelo come. ¿Ya? Y resulta que lo que pasa con los modelos que fracasan son que no son capaces de incluir. El modelo chileno no muestra por ningún lado capacidad de inclusión. Si miras el sistema de AFP, si miras el sistema de ISAPRE, si miras el sistema educacional, si miras el crecimiento económico, la desigualdad, no van a caber. Pero Alberto, cuando mucha gente, cuando una amplia clase media se incluye en el consumo, por ejemplo, ¿eso no es una capacidad de inclusión del modelo que hace que la gente finalmente sí tenga algo que defender, o en la educación particular subvencionada, si las personas tengan algo que defender? Muy simple. Cuando el techo de eso es tu propio endeudamiento,
cuando lo que explica el crecimiento del consumo es el endeudamiento, donde el consumo crece a tasas del doble del crecimiento del país, eso no es sostenible en el tiempo. Cuando tú tienes un aumento del diseño financiero del país y donde lo que se hace es para evitar la crisis de los bancos, es darle subsidios públicos a los bancos. Si el Estado no sostuviera a través de todos los sistemas de concesiones, a través del crédito conal del Estado, que nota al pie, el presidente Piñera dijo que se iba a estatizar y no aconteció, ¿ya? Sigue igual, resulta que entonces los bancos no tendrían el subsidio para poder sostener tasas a bajo precio y sostener las morosidades que van a ir aumentando. Joaquín, en este debate sobre finalmente el cambio de modelo, ¿qué es lo que quiere la gente? Si quiere más inclusión o no. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que obviamente la gente lo que quiere es avanzar en inclusión desde lo que ya tenemos. No perder lo que ya tenemos. Yo discrepo en eso con Gloria en lo siguiente. Yo creo que la gente quiere las reformas, obviamente, pero las reformas estuvieron mal pensadas. Ese es el punto. O sea, te voy a dar un ejemplo, la reforma tributaria. Recordemos que Alberto Arenas propuso que el impuesto a las empresas subiera del 20% al 35%. Terminó en el 27%. Pero eso, desde el punto de vista de la economía, es una locura. O sea, eso provoca... Es que son situaciones totalmente distintas. Son esquemas tributarios totalmente diferentes. Es provocar un frenazo económico muy grande. La educación. La gente quería reforma educacional, pero obviamente nadie pensó que iba a ser esta la reforma educacional. O sea, ¿quién en Chile iba a pensar, sensatamente, cuando el tema del 2011 fue el costo de la educación superior? Cuando todo el mundo sabe que el problema de la calidad de la educación es la educación municipal. O sea, ¿quién en Chile iba a pensar que la reforma educacional iba a partir? A ver, yo tengo aquí los colegios municipales, tengo los colegios particulares pagados, tengo los colegios particulares subvencionados, tengo la gratuidad en la universidad. Elijo por dónde partir. Voy a partir por los colegios particulares subvencionados. Pero una locura. O sea, si ahí no estaba el problema. Entonces, obviamente, las reformas no estuvieron bien pensadas. Y ahí partió el problema. Tenemos que irnos a una pausa, tenemos algo más que conversar sobre el año, pero también tenemos que conversar sobre la noticia de hoy, el anuncio de esta agenda laboral, porque ya no se llama reforma laboral, por parte del gobierno. Vamos a una pausa en Ciudadanos y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Ciudadanos. Michelle Bachelet, sin duda, gran protagonista de este año, desde el momento de asumir su mayor o menor involucramiento en las reformas, su forma de conducir, sus elecciones también de un gabinete muy distinto al de su primera administración. Hernán, ¿cómo cierra la figura de Michelle Bachelet este año? ¿Cómo cierra su imagen? ¿Y cuáles son las perspectivas para lo que viene? Yo creo que lo primero que hay que decir es que si alguien hubiera podido apostar hace un año, luego del triunfo de Michelle Bachelet, que iba a terminar el 2014 con más desaprobación que aprobación, con sus dos reformas que estaban ya, digamos, sobre la mesa, con poca popularidad y de alguna manera con una nueva mayoría, con las tensiones que conocemos, con una discusión respecto del rumbo de su gobierno y la dirección de la reforma, críticas al interior de su propio gobierno, creo que hubiera sido difícil, digamos, adelantarlo. Mi impresión es que el capital político de Bachelet, aquellos que muchos describíamos como incombustible, ha demostrado ser combustible, ha demostrado ser frágil. Ella ya no es parte, digamos, del Olimpo, está más bien en el pelotón de los políticos, y eso hace mucho más frágil lo que significa los cambios que hoy día tiene que hacer para poder nuevamente sintonizar con la gente, que sin duda en materia de cercanía y credibilidad es su gran atributo. Yo creo que ahora vamos a ver a una Michelle Bachelet que tiene que demostrar toda su experiencia, ya fue presidenta, tuvo cargos internacionales, para ver cómo reorganiza, ¿cierto?, a su equipo y si va a estar o no dispuesta a aplicar un pragmatismo y su intuición, que tal vez esta vez sería bueno que también lo escuchara, para reorientar de alguna manera el curso de su gobierno. Pero soy consistente con lo que dije al principio, soy escéptico. Mi impresión es que el espíritu refundacional, al menos en el discurso, va a seguir adelante. Alberto, tú has estudiado bastante esta especie de conexión entre Michelle Bachelet y su electorado. ¿Se perdió algo de eso? ¿Hay una parte de esa magia que está rota? No, lo que pasa es que es lo mismo que le ha pasado siempre. O sea, de hecho, esto no es muy distinto a cuando ella planteó el gobierno ciudadano. Cuando ella plantea el gobierno ciudadano, cada vez que ella entra en temas de política propiamente tal, sus puntajes bajan. Bajan a una zona cercana, muy superior al resto, pero cercana al pelotón, efectivamente, pero todavía muy superior al resto. Luego, cuando ella se desprende de esos lastres de la política más dura, normalmente flota a niveles completamente ajenos al resto. Pero eso le plantea un problema.
le plantea el problema de cuando quiere lograr que efectivamente ciertas reformas o apoyar al candidato que es de la coalición o qué sé yo, no logra traspasar eso al resto de su equipo, no logra traspasar eso a su gobierno. Y ese ha sido un dilema permanente de Michelle Bachelet. Y este gobierno, si quería ser lo que tenía que ser un gobierno de cambios estructurales, lo que tenía que lograr era justamente destruir esa problemática histórica. Lograr que ella efectivamente lograse bajar al territorio político, asumiendo que siempre va a perder, pero sin retroceder, que es lo que decías tú, porque efectivamente si retrocede produce dudas, produce incertidumbre y es mucho más complicado. Sin retroceder y tratar de efectivamente a partir de eso ir consolidando un poco de confianza en la ciudadanía que permitirá retomar los niveles de confianza. Michelle Bachelet no hizo eso y efectivamente termina el año con una ecuación muy mala, porque no logró establecer una agenda de cambios estructurales y termina con la popularidad que habría sido tener los cambios estructurales. Entonces una ecuación bastante desafortunada. ¿Se perdió algo de esa magia de Bachelet o de esa conexión especial entre ella y gran parte del electorado? Bueno, yo en lo personal siempre he sido un gran defensor de Michelle Bachelet al interior de mi propio sector. El bacheletismo aliancista. Exactamente, cosa que me ha provocado muchos problemas, digamos así. Pero lo que yo quiero decir es que Michelle Bachelet, primero que la gente la estima mucho como persona, por sus características personales, y votó por ella como persona. Y por eso la eligió. Y la eligió arrasadoramente. Ahora, nadie votó porque, aquí se dice, no, la gente votó por un programa. No es así. O sea, nadie votó porque, oye, no sé, que se iba a poner fin al copago, que en la selección, en el Instituto Nacional, iba a haber una tómbola en vez de un examen, o que iba a subir el impuesto a los autos. Nadie. Pero cierto sustrato ideológico, la gente más o menos. Michelle Bachelet está en cierta parte. Obviamente. Si hubiera sido, no sé, sucesora del presidente Piñera, probablemente su por eso digo, distinta. La gente tenía la imagen del gobierno anterior de Michelle Bachelet, que fue un gobierno razonable, digamos, así, en el sentido de prudente. Obviamente le significó todo el desgaste de la Constitución, los 20 años. No, ni prudente tampoco. Porque yo creo que el gran error que ella cometió es que, sin decirlo, ella compró la teoría de la retroexcavadora. En el sentido de que compró el gran error de diagnóstico o el malentendido de Carlos Peña. O sea, ella, por así decirlo, se arrepintió de su gobierno anterior. Su gobierno anterior, la grande reforma era una comisión. Obviamente eran otras realidades, la oposición también tenía obviamente influencia en el Congreso, pero fue un gobierno prudente, de búsqueda de acuerdos. Para mí lo que más se perdió el año 2014, y hoy día es casi como un pecado, la búsqueda de acuerdos. Entre comillas, no quiero hablar de la cocina de Andrés Saldívar, pero el dialogar entre diferentes sectores tiene un valor, y la gente quiere eso para Chile. Eso era Michelle Bachelet en su primer periodo, y eso no lo ha sido en su segundo periodo. Gloria, y esa conexión entonces se perdió. ¿No ha sido razonable, no ha sido prudente Michelle Bachelet y eso le trae un costo? Yo creo que, a ver, lo del diálogo está presente. Parte importante de la discusión previa a varias de las reformas ha sido con diálogo con todos los sectores políticos. Otra cosa es que, me parece a mí que cuando se ha planteado varias de esas reformas, la señal no sea tal vez la correcta, no se explique de manera adecuada aquello que se quiere hacer. Que es distinto a decir que esto es un problema comunicacional. Yo creo que esto es un problema porque se ha tratado de decir que en el fondo esto es un problema comunicacional, no solo es problema comunicacional, yo creo que también es un problema de gestión política respecto a cómo cuando uno quiere hacer cambios importantes como este hay que liderarlos, pero no solo liderarlos, sino que además decirle a las personas hacia dónde vamos a caminar, cuál es la meta, cuáles son los hitos en el mediano y en el largo plazo. Creo que ahí había un problema que más que la presidenta Bachelet, yo creo que ella de alguna manera es víctima del problema de gestión política en general, que yo creo que hay en la nueva mayoría, sin lugar a dudas, pero también en cierta parte del gabinete. Y en todo el sistema político. Sí, en todo el sistema político en general. Eso lo decía hace un rato, sí, sin lugar a dudas. O sea, y creo que ese es un buen punto como para hacer un balance del 2014 también, lo decía hace un rato atrás al principio de la intervención. Aquí estamos frente a un problema que yo creo que es importante tomar en cuenta de manera muy seria. Esto no se trata de carismas, de liderazgo, ni de programas de gobierno que se puedan realizar o no. Aquí hay un problema más importante, yo creo, y más profundo en la sociedad chilena que tiene que ver finalmente con el retroceso que ha tenido la política en general. O sea, no me quiero ni imaginar cómo va a llegar al 2016, 2017 a procesos electorales con alta apatía de la ciudadanía. Eso va a ser una debacle, un desastre para todo el sistema político en general. Y creo que las disputas que ha habido este año,
de lo que son responsables, sin lugar a dudas, los oficialistas, pero también quienes están en la oposición, no contribuyen en nada a eso. Ha habido un cuestionamiento a los políticos, hay un cuestionamiento también a las empresas, a los grandes empresarios, casos como la colusión de los pollos, como Cascadas, como Penta, entre otros han puesto ese cuestionamiento. ¿Un mal año para los empresarios en Chile, Alberto? ¿Como grupo de poder me refiero? Muy malo. Los datos sobre la confianza en los empresarios, hace 10 años estamos hablando de que era porcentaje de confianza, o si llegaba casi al 40%. Hoy día estamos bajo el 10%, ¿ya? Es una caída parecida a la que sufrió la Iglesia con el caso Caradima, voy a poner un ejemplo, a la que sufrió la televisión en el año 2011, cuando se dedicó a la televisión abierta, que se dedicó a señalar de que los estudiantes básicamente tiraban piedra. Entonces son casos que efectivamente revelan una desconexión total con el mundo que hay alrededor, con grandes problemas del mundo empresarial a nivel mundial, no solo en Chile. O sea, sin leer. Por eso aquí hay una serie de diagnósticos que no se han hecho en Chile. Aquí hay problemas mundiales del empresariado, no solo en Chile. El movimiento del 1% contra el 1%, el 99% contra el 1% en Wall Street revelaba esa problemática. El aumento de la desigualdad a nivel mundial desde el año 90 a la fecha es una cosa muy brutal. Por tanto, aquí hay una serie de fenómenos mundiales. Yo creo que los empresarios chilenos no han sabido leer esto. La clase política ha pensado que esto lo pueden resolver con una mejor gestión política, al mismo tiempo sin saber hacerla, pero además no es un problema solo de gestión política, que hay temas que hay que tomar decisiones. Ustedes dicen la reforma está mal hecha, pero sabemos que habían problemas. Bueno, si la reforma estaba mal hecha, sabemos que había que hacerla, ¿dónde estaban las reformas propuestas en el programa de gobierno de la derecha? ¿Y dónde están hoy día? ¿Dónde están hoy día los proyectos alternativos? Tienen lleno de centros de estudios, ¿dónde está esos trabajos para poder decir esto es lo que hay que hacer? Digamos, ¿no? Aquí ha habido una incapacidad enorme de relacionarse con un evidente malestar social y con una evidente incredulidad respecto a los dos grandes poderes que en el país formalmente existen, formal e informalmente existen, que son los políticos y los empresarios. Hernán, ¿ha perdido terreno el empresariado en términos de percepción pública, de poder? Yo creo que hay una crisis en la élite en general, y eso incluye a los empresarios, incluye a los políticos, incluye a la iglesia, incluye a los medios de comunicación. La sociedad y la ciudadanía se ha ido distanciando, ¿cierto?, de los grupos, de los tomadores de decisiones. La desconfianza, la distancia con las instituciones es, creo, algo que queda como muy marcado del 2014, y en eso estoy muy de acuerdo con Gloria, que la medida de que, independiente de quiénes sean los políticos de por medio, digamos, o los dirigentes gremiales que estén a la cabeza, digamos, de la representación empresarial, si no nos hacemos cargo de que hay una crisis de legitimidad del sistema, no va a importar mucho, digamos, quiénes sean las personas y los discursos, la oportunidad de los caudillos, de los populistas, para que aparezcan con proyectos políticos que sean muy vendibles a electorados, ¿cierto?, que son transitorios, creo que es un peligro real. Y me hago cargo también de un punto que hace Alberto. Yo creo que la centro-derecha ha tenido un mal año, partiendo evidentemente por una derrota electoral muy dura, y ha empezado a reconstruirse, ha renovado sus directivas, y concuerdo en que le ha faltado mostrar con claridad un proyecto alternativo, ¿ah? Y sí ha sido, entre comillas, eficiente en criticar lo que le ha parecido negativo de las reformas que el gobierno ha ido proponiendo. Sin embargo, en ningún caso ha ido capitalizando una alternativa frente a la ciudadanía. Y creo que es parte también de un fenómeno bien estructural que es compartido por toda la clase política, pero de nuevo, voy a la cuestión más de fondo. Creo que hay una crisis en la élite chilena, que está completamente desacoplada y ha perdido sintonía respecto de la sociedad, la cual le toca, digamos, gestionar su presente y también proyectar su futuro. Joaquín, ¿le ha faltado capacidad de proponer un proyecto a la centro-derecha? ¿Tiene un proyecto de país realmente alternativo que poder proponer, o se ha quedado en la crítica? Yo creo, al igual que hemos dicho aquí, que si el balance para el gobierno es un balance al rojo, pienso que el balance para la alianza también es al rojo. O sea, en términos de unidad, al rojo. En términos de nuevo liderazgo, los dirigentes de partido, la nueva generación, está bien, pero todavía es la promesa. En términos de proyecto alternativo, también al rojo. Quizás lo positivo ha sido, entre comillas, esta nueva conexión con la ciudadanía, por ejemplo, la Asociación de Emprendedores, la CONFEPA, los padres. Bueno, esa conexión es nueva. Pero en general, el balance obviamente es al rojo. Más bien, lo que ha producido la caída de popularidad de la presidenta son los propios errores en las reformas, más que una acción de la alianza. Obviamente en el Congreso la alianza no tiene nada que hacer,
Eso está claro, por eso que en general no ha sido ahí la oposición, ha sido un problema al interior de la nueva mayoría los que han producido los cambios. Y el tema ahora es hacer la propuesta alternativa, y eso, por supuesto, falta. Gloria, en este panorama, ¿ves a alguien que esté fortalecido? Personas, grupos, eventuales grupos emergentes de poder que sí se hayan fortalecido en medio de este escenario más bien de desencanto de la gente con la élite en general y con la política en particular. O sea, es difícil la pregunta, porque hay que comprometer la opinión, pero sin lugar a dudas creo que hay dos personajes que tal vez se podrían fortalecer pensando en ya la lógica como de las presidenciables, tal vez en la próxima oportunidad que se abre seguramente el ciclo en un año más o algo así en la discusión. Uno, sin lugar a dudas, dentro del gabinete, pese a los problemas del gobierno, yo creo que Rodrigo Peñalillo ha dado una muestra de tener al menos la capacidad de renovar ciertos liderazgos en la nueva mayoría que, pucha, ¿qué cuesta? Yo creo que en eso hay que aprender la lección que sin lugar a dudas da la centro-derecha, que tiene mucha más capacidad para renovar liderazgo. Ahí hay una oportunidad, creo que todavía Rodrigo Peñalillo tiene que mostrar, pero hay un espacio ahí. Y lo segundo, me parece que en términos de renovación o impacto político, sin lugar a dudas, Marco Enrique Dominami. El cambio que ha tenido de discurso, de estrategia, de abonamiento, probablemente también comparte importante la nueva mayoría, pero una cosa más ponderada, creo que también le ha servido para ser un personaje, para capitalizar de alguna manera aquello que ha sido parte de la discusión que ha habido al interior de la nueva mayoría. ¿Es él el ganador del año político? ¿Qué opinan los demás? ¿Hay otros ganadores, otras personas que hayan salido fortalecidas este año? Yo creo que hay, o sea, desde el punto de vista del sistema político, Marco Enrique Dominami sería el sobreviviente, más que el ganador. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la apuesta histórica que él hizo en su momento, este es un tiempo de cosecha, evidentemente. Él apostó a la crisis de las dos coaliciones. Cuando se salió. Y resulta que hoy día está la crisis de las dos coaliciones. Por tanto, es exactamente el momento que él estaba esperando. La estrategia ahí de acercarse a la nueva mayoría tiene un problema lógico, que tal vez lo lógico y la empírica a veces no tienen nada que ver, así que puede ser, pero lógicamente uno diría, bueno, pero si el negocio había sido romper con las dos coaliciones, acercarse a una puede más bien irse a meter a la porqueriza más que lograr una viabilidad. Pero ese es un buen problema, porque además él tiene un problema que es la falta de constitución de equipo, y eso le da más viabilidad. Ese es un negocio todavía en veremos, pero en cualquier caso sí él capitaliza algo que hace ya 6, 8 años ya logró hacer, que fue leer la crisis de las dos coaliciones. O sea, yo creo que es un ganador con pronóstico reservado, pero que creo que tiene una oportunidad en la medida que la nueva mayoría logra hacer esa agenda de reformas estructurales que promete. Marco Enrique probablemente está muy atado a su futuro también, a aquello que logre hacer la nueva mayoría para poder constituir un bloque de centro-izquierda mucho más amplio. Si no le va bien a la nueva mayoría, no le va bien en general a la centro-izquierda, lo más probable es que también aquello que en el camino. No, yo creo que efectivamente Marco Enrique es uno, no sé si el gran ganador, pero uno de los ganadores políticos del año. Porque si uno piensa hace un año atrás, recién había terminado la elección presidencial, él había sido candidato por segunda vez, había salido tercero, a punto de salir cuarto, había sacado la mitad de los votos que la vez anterior. Entonces uno podría pensar, a lo mejor es el fin de Marco Enrique, pero sin embargo, a un año de eso, hoy día se transforma en el más probable futuro candidato a la nueva mayoría, lo cual no deja de ser importante. Y sin parlamentarios. Y sin parlamentarios y sin nada. Y probablemente eso tenga que ver con que la nueva mayoría en sí misma, el gran y único liderazgo, era y es Michelle Bachelet. Entonces, bueno, en la medida que ella ya no puede ser candidata presidencial nuevamente, bueno, a ver, ¿quién nos queda? No hay nadie. Marco Enrique. Entonces, obviamente eso ha ayudado a que él capte que la posibilidad de ser presidente pasa por ser candidato a la nueva mayoría y por lo tanto tiene que de alguna forma moderar su discurso, acercarse a el Partido Socialista y de alguna forma volver a la nueva mayoría. Sí tiene por el otro lado a un Andrés Velasco y probablemente también a un Ignacio Walker que piensan fundamentalmente distinto. De alguna forma ya Andrés Velasco ha dicho: yo no voy a ir a una primaria con Marco Enrique porque no estoy dispuesto, si pierdo, a apoyar a Marco Enrique. Entonces obviamente eso no lo tiene tan fácil, pero que ha sido un año en que pasó de ser el tercero y casi cuarto a ser el más probable futuro candidato presidencial de la nueva mayoría, obviamente que es un salto importante. ¿Y Hernán Sebastián Piñera lo ponemos en la columna de los ganadores o los perdedores del año? Si lo medimos por la encuesta CEP, creo que es un sobreviviente. Yo creo que en eso estoy con Alberto. Yo creo que este es un año de perdedores. O sea, el sistema político, en forma estructural, es más débil que hace un año. Y lo que hay son algunos nombres que sobreviven y con cierto apoyo
Los partidos, ¿cierto?, hoy día no son los intermediarios y por tanto no hay proyectos políticos nítidos frente a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía se siente huérfana y lo que finalmente con lo que se queda es con algunos nombres. Sebastián Piñera fue presidente, tuvo un gobierno que tuvo finalmente una aprobación razonable, se creció, se creó empleo, puede ser perfectamente una alternativa más adelante para muchos chilenos frente a una incertidumbre. Sí, creo que en ese sentido Sebastián Piñera queda en un buen pie. Pero al igual que Marcos Enrique y otros nombres, son nombres que están en un periodo político muy líquido, muy inestable y creo que muchas cosas pueden ocurrir en el 2015. Nos quedan solamente 5 minutos, pero no quiero dejar pasar el tema de hoy, que es la presentación de esta ex reforma laboral, ahora agenda laboral, como la ha presentado el gobierno. Brevemente, Alberto, partamos por ti. ¿Qué te parece, al menos lo que conocemos ya, falta todavía el detalle del proyecto de ley, pero lo que conocemos en cuanto a los anuncios? No, lo que conocemos parece ser una cierta conservación del proyecto original, lo que es un avance respecto a los otros proyectos. O sea, el proyecto original de educación ha sufrido cambios importantes, lo que se vaya a presentar va a ser bastante distinto. El proyecto original de reforma tributaria, que partió señalándose que no se iba a cambiar una coma, ya quienes tratamos de investigar temas como este buscamos esa coma, ya, con mucho detalle, no lo hemos logrado encontrar la coma que no cambió, pero resulta que aquí estamos en presencia de una lista de supermercados. Hay que ser bien claro, a mí una cosa de la política actual que me molesta es que las cosas se presentan como lista de supermercados. De hecho, no olvidemos que la reforma constitucional, en la lista de supermercados del 21 de mayo, ocupaba el lugar 22, o sea, un problema de orden y organización conceptual importante. Pero bueno, pero más allá, tenemos una lista de supermercados que más o menos dice... ni siquiera cuántas, sino que dice que hay lechuga, hay atún, ya hay ciertas cosas. Y aparentemente es parecida a la original. Me parece que eso ya es un avance dado lo conocido. Ahora, la experiencia de todas las reformas de la concertación y la experiencia de las reformas de la nueva mayoría es que después del minuto 90 del partido es cuando más cambios hay. Es como San Paoli, pero al revés, digamos. ¿Ya? O sea, pierde todos los partidos al final y fuertemente. Por lo tanto, yo creo que es importante esperar estos días hasta que aparezca el texto. No olvidemos que, por ejemplo, el derecho a huelga, sin reemplazo, el Lagos, cuando hizo la reforma, lo puso. Pero luego se agregó al final que, salvo que la empresa tuviera razones suficientes para, y por tanto quedó en nada. Así que... Mira, hay que conocer más a fondo cómo es la reforma realmente, pero solamente dos cosas. Es decir, uno, la mejor protección a los trabajadores es una economía que va para arriba. Una economía que crece. Porque en el fondo, cuando la economía crece, los empresarios andan persiguiendo y buscando trabajadores. Por ejemplo, en la agricultura, el año pasado era muy difícil encontrar gente. Porque la gente está trabajando en la minería, los sueldos suben. Entonces, cuidado con descuidar el crecimiento económico. Porque podemos tener la mejor reforma laboral, pero si descuidamos el crecimiento económico y por tanto hay poca pega, la cosa no resulta bien. Y lo segundo es que cuando uno hace reformas laborales tiene que pensar no solo en los que están trabajando, hay que darle una mirada integral. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se piensa mucho en la protección del que está trabajando, pero a costa de que sea más difícil encontrar trabajo para los que hoy día no están trabajando. Y lo que Chile necesita es inclusión laboral. ¿Qué significa inclusión laboral? Aumentar el porcentaje de mujeres que trabajen y aumentar el porcentaje de jóvenes que trabajen. Y esa parte la veo ausente hoy día en la reforma laboral. ¿Gloria? Pronóstico reservado, como decían anteriormente los panelistas, me parece claro que efectivamente no conocemos el detalle de la reforma y en el detalle a veces están las cosas como más sabrosas que vale la pena discutir de pronto, ¿no? Ahora, más allá de eso, creo que ha llegado el minuto y tal vez esta es la oportunidad de mirar las relaciones laborales de manera distinta. Hasta aquí existe una desconfianza profunda entre los empresarios y los sindicatos en pos de finalmente mejorar la productividad y reconocer los derechos laborales a toda costa. Me parece que hay una mirada distinta que poder impulsar y tal vez esta es una oportunidad. Yo creo que la ciudadanía quiere mejores condiciones laborales y por tanto una demanda por cambio va a ser bienvenida, digamos. Ahora, con los antecedentes que tenemos, y en eso hay que ser nuevamente prudente porque, por ejemplo, la reforma tributaria, una vez que leímos el proyecto de ley, era bastante más, digamos, complejo y noticioso de lo que teníamos como antecedente. Sabemos que, digamos, se está cocinando los detalles finales de la reforma laboral. Creo que es muy prudente esperar qué es finalmente lo que va a estar escrito. Con todo, creo que con la información que hay, se limita a lo sindical. Está más bien limitado a temas de negociación colectiva y efectivamente hay un mundo que está vinculado a lo laboral
que son los que están fuera del mercado laboral naturalmente, y aquellos que están dentro y quieren mejores condiciones. Creo que hay una mirada, sobre todo con el contexto económico que hay hoy día, que es fundamental que sea parte de la reforma. Y tengo la impresión de que esta va a ser una reforma de largo aliento. Los parlamentarios tienen la posibilidad de participar a través de indicaciones, así que creo que esta es una larga noticia que recién empieza. Y será tema de conversación el próximo lunes en Ciudadanos. Claro, porque termina el año 2014, pero no termina Ciudadanos. Nosotros volvemos el próximo lunes para comenzar Ciudadanos 2015. Y los dejamos ahora con la que ustedes eligieron como la frase del año 2014. Nos vemos el próximo año. Algo le pasó al pueblo también a Néstor Silva, efectivo. ¿Contra qué se le pagó? Vuelvan desgraciadamente contra boletas. ¿Y la boleta? Dice que es de una sociedad de él afuera. Le pagó antes y después, como 400 millones de pesos.